Perú, 24 de enero de 2026. Hoy seguimos el rastro invisible que conecta las decisiones de las grandes corporaciones, el drama personal de una deuda, la lucha por la identidad y los planos del futuro económico del país. Todo está aquí, en los anuncios oficiales del día. De acuerdo, empecemos por el mundo corporativo. Lo primero que salta a la vista es casi, no sé, una coincidencia de película. Dos empresas, Perú Masivo S.A. y Movilización Integral Sostenible S.A., convocan a sus juntas generales de accionistas el mismo día, 6 de febrero, en el mismo lugar, el Hotel Pullman de Miraflores, y con solo un par de horas de diferencia. Esto no puede ser casualidad. ¿Qué está pasando ahí? Es una observación muy aguda, porque a primera vista, la agenda es, bueno, el pan de cada día corporativo. Lo de siempre. Sí, aprobar la gestión del 2025, revisar estados financieros, decidir qué hacer con las utilidades, nombrar directores, lo típico. Pero lo que parece una lista de tareas aburrida es en realidad el pulso del capitalismo peruano. Claro. En esas 3 o 4 líneas se decide el rumbo de miles de empleos y millones en inversión. Es el ritual que mantiene el motor económico en marcha, casi invisible para la mayoría. Entiendo el ritual, pero el escenario me llama mucho la atención. Mismo hotel, casi a la misma hora, dos empresas con nombres que, suenan a que operan en el mismo sector de transporte masivo. Exacto. Podrían ser competidoras, que se vigilan de cerca o hay algo más. Exacto. Esa es la pregunta del millón. Podría ser desde algo tan simple como que ambas usan el mismo estudio de abogados que organiza las juntas por conveniencia. Ah, claro, la logística. O no, una alianza. O sea que... Que se reúnan de forma tan pública y tan cercana podría ser una señal para el mercado. En el mundo corporativo, fíjate, hasta la logística de una reunión puede ser un mensaje en sí mismo. Nada se deja al azar, claro. Y hablando de estrategias, no todas las agendas son tan rutinarias. Statkraft Perú S.A. tiene su junta el 28 de enero, pero su tema principal es distinto. Sí, es diferente. Planean discutir su participación en operaciones de reorganización simple, con otras dos compañías, Inversiones Shaksha y Energía Cordillera Central. Y aquí es donde vemos el ajedrez a largo plazo. Una reorganización simple no es como una fusión, donde una empresa absorbe a otra y una de ellas desaparece. ¿No? Es más como una redecoración estratégica de la casa. Permite mover bloques de activos o de patrimonio de una empresa a otra de forma muy ágil. Como por ejemplo. Quizás Statkraft quiere pasarle una central hidroeléctrica a Energía Cordillera Central para que ésta se especialice, o recibir activos de Inversiones Shaga para consolidar otra área de negocio. Ah, o sea, es una forma de optimizar la estructura sin el trauma de una fusión completa. Precisamente. Se están volviendo más eficientes, quizá preparándose para una gran inversión o para vender una parte del negocio que ya no es central para ellos. Precisamente. Es un movimiento de flexibilidad. Están ajustando las piezas en el tablero para la siguiente jugada. Y lo anuncian de esta manera, cumpliendo con la ley pero sin revelar toda la estrategia. La verdad es un vistazo fascinante a la mente de una gran corporación. Es increíble cómo en una sala de juntas se mueven millones y se define el futuro de una industria. Pero en estos mismos boletines, a pocos centímetros de distancia, vemos el otro lado de la moneda. Uf, sí. El final abrupto de un plan de vida familiar contado a través de los remates públicos. Y son historias contadas con una crudeza brutal. Tomemos el ejemplo de un departamento en Santiago de Surco, en la calle Mercaderes. A ver. La tasación oficial es de casi 270,000 soles, un valor de mercado sólido. Sin embargo, el precio base para el remate, que ya está en su tercera convocatoria, es de menos de 130,000 soles. ¿Menos de la mitad? Ha perdido más del 50% de su valor en este proceso. Una caída sí es una señal de alarma gigante. Y cuando lees la letra pequeña, entiendes por qué. La lista de cargas y gravámenes es larguísima. Larguísima. No es solo la hipoteca original con una financiera por $100,000, es que encima tiene 9 embargos. 9. Todos de Indecopi, acumulados a lo largo de 5 años, entre 2014 y 2019. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo es posible que se acumulen tantos embargos de la misma entidad? ¿No hay un punto en que el sistema interviene antes? Claro.
Esto sugiere una historia de litigios increíblemente tenaz por parte del propietario, o quizás una serie de problemas distintos que fueron sumándose hasta que la situación se volvió insostenible. Cada uno de esos embargos es una batalla legal perdida. Entonces, para un posible comprador, esto es, bueno, una oportunidad con un riesgo enorme. El anuncio dice que el remate deja sin efecto todo gravamen, lo que suena genial. Compras barato y limpio. Suena genial. Pero la frase clave es la siguiente. El inmueble se remata en el estado en el que se encuentra. Y ese estado puede esconder pesadillas. ¿A qué te refieres? Podrías ganar el remate y descubrir que hay ocupantes precarios que tardarás años y una fortuna en desalojar. O que existen deudas de mantenimiento, agua o luz de miles de soles que no estaban en el expediente y que ahora son tu problema. Tu problema, claro. Ese 50% de descuento es en esencia el precio que pagas por toda esa incertidumbre. No es una inversión para cardíacos ni para principiantes. Es todo un mundo. Y si una deuda puede complicar tu patrimonio de esta manera, hay algo que puede afectar algo aún más fundamental, tu propia identidad. Totalmente. Y en ese universo, un simple error de tipeo puede generar un drama que abarca generaciones. Vemos docenas de estos casos. Son edictos de rectificación de partidas, del RENIC. A primera vista parecen correcciones burocráticas menores, pero son todo para las familias involucradas. Como por ejemplo, el caso de Mila Elenia Villegas Pérez. Ella solicita rectificar el nombre de su madre en su propia partida de nacimiento. que estaba mal. Resulta que en el acta figuraba como Luzmila Pérez de Villegas, pero el nombre correcto, el que aparece en el DNI de la madre, es Luzmila Rudy Pérez Fernández de Villegas. Ah, es un nombre mucho más largo. Se omitió el segundo nombre, Rudy, y el apellido materno completo, Fernández. Para nosotros parece un detalle. Para la ley, son dos personas completamente distintas. Claro, legalmente no es su madre. Exacto. Sin esa corrección, Mila Elenia podría tener problemas gigantescos para probar su filiación en una herencia o cualquier trámite importante. Es que lo cambia todo. Y fíjate que hay casos que viajan en el tiempo. María Alicia Soria Arriz está pidiendo corregir la partida de bautismo de su madre, que es de 1935. Imagínate, de 1935. El apellido materno se registró como Goitisola, cuando debía ser Goitisolo. Me imagino a la nieta, casi un siglo después, con todos los papeles de una herencia listos, y que todo se detenga por una I en lugar de una Y en un documento escrito a mano hace 90 años. Es la pesadilla burocrática por excelencia. Exactamente. Exacto. Y nos recuerda que la burocracia no es una entidad abstracta. Es una red de detalles que sostiene o enreda la vida de las personas. Y a veces esa red se rompe por un hilo muy delgado. Sí. Lo vemos también en otro caso, donde un ciudadano pide corregir el acta de su hijo porque el número de la libreta electoral de su padre, el abuelo del niño, tiene un dígito equivocado, un 1 en lugar de un 0. ¿Y ese pequeño error? Ese pequeño error podría congelar una sucesión intestada, de las cuales, por cierto, también hay docenas de avisos en este mismo boletín. Es un ecosistema legal donde todo está interconectado. La corrección de la partida de bautismo de 1935 es la llave para la sucesión intestada de 2026. Así es. Estos edictos son como el sistema inmune de la legalidad, corrigiéndose a sí mismo, a veces con décadas de retraso. Y demuestran que detrás de cada registro hay una persona cuya vida, o la de sus descendientes, depende de que cada letra y cada número estén en su sitio. Hemos visto entonces el pasado corrigiéndose y el presente resolviendo sus deudas. Pero en estas mismas páginas también se está dibujando el mapa del futuro. Y lo vemos en las solicitudes de concesiones mineras, con nombres que suenan a aventura y a gran escala. Sí, los nombres son muy evocadores. Apolo 9, Proyecto Dorado 2025, Hidrocarbón Zona 1. Son las apuestas a largo plazo de la economía. Repartidas por todo el país. Por departamentos como Ayacucho, Ancash y Piura. Pero, de nuevo, los detalles lo son todo. Varios petitorios en Piura, por ejemplo, incluyen una nota que no es para nada trivial. ¿Cuál es? Dice textualmente: el petitorio se encuentra dentro de los 50 kilómetros de la línea de frontera con el país de Ecuador. Ah, ok. Y eso no es un simple dato geográfico. Para nada.
automáticamente añade una capa de complejidad enorme al proceso. Implica consideraciones de seguridad nacional, relaciones internacionales y permisos especiales que no se exigirían en otra parte del país. Cualquier proyecto en esa franja es geopolíticamente sensible. Entiendo. No solo se trata de encontrar minerales, sino de dónde los encuentras. Y hay otro detalle que se repite. La menciona una ley. La Ley 29785. Esta es la ley de consulta previa a los pueblos indígenas u originarios. Su inclusión en el aviso es una admisión desde el primer día de que el proyecto se encuentra en un territorio donde existen comunidades con derechos ancestrales. Lo que significa que... Significa que la empresa no puede simplemente empezar a excavar. Está obligada por ley a iniciar un largo y complejo proceso de diálogo y negociación con esas comunidades para obtener su consentimiento. Lo que en la práctica puede significar años de negociaciones, acuerdos sobre beneficios, mitigación de impacto ambiental y a menudo conflictos sociales muy intensos. Exactamente. Ese pequeño párrafo sobre la Ley 29785 es la punta del iceberg de uno de los temas más cruciales y polémicos en el Perú y en toda Latinoamérica: el equilibrio entre la explotación de recursos naturales y los derechos de los pueblos originarios. Claro. Así que estos anuncios no son solo el inicio de un proyecto minero. Son el potencial inicio de un diálogo social que puede definir el futuro de una región entera. Es increíble la cantidad de historias que se cruzan. En una misma edición tenemos la disolución de una empresa como Simples Aparel SAC, que llegó al final de su camino, y a la vez los edictos matrimoniales de parejas que inician una vida juntos. Sí, como un ingeniero civil y una docente en Caraballo. Exacto. Es el ciclo completo de la vida social y económica capturado en tinta y papel oficial. El principio y el fin de historias empresariales y personales lado a lado. Al final, lo que todo esto nos deja es una reflexión sobre cómo estos documentos congelan el tiempo, pero también lo conectan. En un solo día, el 24 de enero de 2026, estamos viendo cómo se aprueban las cuentas del año que terminó. Y se sientan las bases para proyectos que darán forma a las próximas décadas. Todo ocurre simultáneamente, y esto nos lleva a una pregunta inevitable. A ver. Si cada uno de estos avisos es una pieza en el rompecabezas de la vida de alguien, de una empresa o del país, ¿cuántas de estas piezas, que hoy parecen inconexas, encajarán en el futuro de formas que no podemos ni imaginar? Es una buena pregunta. Pensemos en esto. ¿Qué pasaría si la bisnieta que corrigió el apellido Goytisolo de su bisabuela de 1935, gracias a eso logra acceder a una herencia inesperada, y en 20 años usa ese capital para convertirse en una de las inversoras del Proyecto Dorado 2025? Un error de tipeo del pasado podría ser la semilla del gran proyecto económico del futuro, el hilo invisible que lo conecta todo.